Muchas gracias. Déjame montar esto aquí. Bueno, cuando hablamos de tumores de tejido, de tumores óseos, voy a evitar hablar de metástasis, porque lo que me voy a concentrar ahora son los tumores primarios de hueso. Metástasis sigue siendo por mucho el tumor en hueso más común que vamos a encontrar en todas nuestras prácticas. Cuando hablamos de los tumores primarios, aproximadamente uno en 75.000 individuos va a desarrollar un tumor primario de hueso que va a terminar en biopsia. Y alrededor de esos, y eso equivale a más o menos a unos 4.000 casos nuevos al año. De esos primarios, el mieloma va a ser el más común, seguido por el osteosarcoma, los osteocondromas y los encondromas. De los tumores primarios biopsiados, los tumores malignos van a ser 3 veces más comunes que las lesiones benignas. Y eso nos vamos a dar cuenta que es porque hay muchísimas lesiones benignas que no vamos a biopsiar porque las vamos a reconocer por imágenes. Las lesiones metastáticas son biopsiadas 35 veces más frecuentes que las primarias. Y esto es un ejemplo de una lesión metastática en la tibia distal, donde este paciente tenía un tumor de células renales, y vemos cómo esta lesión rompe la corteza medial y es lítica en la epífisis distal de la tibia. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Pues vamos a estudiar, vamos a ponernos al día y vamos a prepararnos. ¿Cómo vamos a analizar una lesión ósea solitaria? Radiografías. Este es el diagnóstico diferencial, lo vamos a sacar siempre de la radiografía. Una vez tenemos un diagnóstico diferencial de 2 o 3 cosas, entonces vamos a irnos a resonancia magnética o tomografía computada para hacer un estadio preoperatorio y tratar de cerrar un poco más ese diagnóstico diferencial. La edad y género del paciente nos van a ayudar mucho, qué hueso está envuelto, qué localización, los márgenes, el tipo de extensión que tiene. Para los márgenes la resonancia magnética va a ser superior a la tomografía y a las radiografías. Para evaluar el tipo de matriz mineralizada, la tomografía va a ser mejor que las radiografías y mejor que la resonancia magnética. Y para evaluar reacción periosteal, tomografía, radiografías van a ser un poco mejor que la resonancia magnética. No porque no se vea la reacción periosteal en resonancia magnética, sino porque la literatura, las descritas, está descrita basada en radiografías y en tomografías. Y entonces lo que vamos a ver en resonancia magnética nos puede confundir. La resonancia es muy buena para ver reacción periosteal, pero no para los descriptivos que ya tenemos en la literatura. Como les dije, la información necesaria que vamos a tener siempre, edad y género, hueso envuelto, localización, tipo de márgenes, formación de matriz y el tipo de reacción periosteal. ¿Por qué? Si algo se van a llevar de esta charla, quiero que se lleven esta imagen. Las características radiológicas van a ser el reflejo del proceso patológico y de su actividad biológica. Eso lo voy a repetir varias veces más. ¿Cómo nos va a ayudar la edad? Pues sabemos que algunos tumores van a ser más prevalentes en ciertas edades. El mieloma en adultos, los osteosarcomas en jóvenes, los osteocondromas en los jóvenes que están en crecimiento y los encondromas los vamos a ver en todas las edades. No quiere decir que no puede parecer un mieloma en una persona más joven, pero es mucho más común en un adulto. Igual que un osteosarcoma lo puede tener una persona de 60 años, pero es mucho más común en una persona joven. Lo otro que van a escuchar aquí es que yo hablo mucho de agresivo y no agresivo cuando voy a describir las cosas, no de benigno y maligno. Benigno y maligno es algo histológico, agresivo y no agresivo del comportamiento que tiene esta lesión. ¿Dónde se localizan las lesiones? En el eje longitudinal, si está en la epífisis, si está en la metáfisis o si está en la diáfisis, eso va a tener diferentes tipos de diferenciales. Cuando cae en la metáfisis, eso no nos ayuda mucho, porque la gran mayoría de las lesiones de hueso van a tener algún tipo de envolvimiento de la metáfisis. Pero conocemos que algunos tumores van a ser más comunes en la epífisis, como son los tumores de células gigantes, y en la diáfisis otros más comunes, como son los tumores neuroendocrinos primitivos. Dónde se localiza en el aspecto axial también es importante, si es central, si es excéntrico,
cortical, yuxtacortical o si invade los tejidos blandos. Nuevamente, van a haber unos tumores que van a ser más comunes en diferentes regiones. Un osteoideosteoma va a ser más común en intracortical, un encondroma usualmente va a ser más común intramedular, un osteosarcoma superficial, pues obviamente va a ser más yuxtacortical, etc. Esta página me la regaló el amigo mío Ken Schreibman. Esta es la página del schreibman.info. Me dijo que la puedo repartir y usar. Es muy buena. Yo tengo esta imagen impresa en un papelito pegado a mi escritorio de trabajo. Es sumamente útil. Yo no soy de las personas que pienso o que confío lo suficiente en mi memoria para recordarme de todas estas cosas, así que mi área de trabajo está llena de papelitos con cosas que puedo recordar. Y esta imagen de una amiga mía, Ann Fraser, es una persona que sería el ser humano con la peor suerte del mundo, donde están la mayoría de los tumores en sus localizaciones más comunes. Como vemos, me gusta siempre aclarar el tumor de células gigantes, cuando ocurre, las raras veces que ocurre en una persona que todavía no ha cerrado el plato epifisiario, va a ocurrir en la parte metafisial. Lo que pasa es que casi siempre vamos a ver estos tumores en adultos que ya cerraron ese plato y entonces va a ver que se extiende hasta la epífisis. Algunos huesos también van a tener unos diferenciales específicos. Como todos sabemos, los cordomas son muy comunes en el sacro, los tumores de células gigantes también. Las fracturas de insuficiencia no es que sean un tumor, pero cuando pueden presentarse como un área de hematosa en un MRI, y entonces nos puede confundir al principio, en lo que vemos un poco más secuencias. En la columna sabemos que hay algunas lesiones que van a ser más comunes en los cuerpos vertebrales versus los elementos posteriores. Aquí tenemos un ejemplo de un tumor de células gigantes, visto en resonancia. Esto es una secuencia STEER, y vemos que está central, no es un cordoma, este tiene diagnóstico patológico, pero era un tumor de células gigantes. En la costilla es muy común ver displasia fibrosa, tumores de células de Langerhans. En la tibia, el clásico es el adamantinoma y la displasia fibrosa ósea. ¿Cómo diferenciamos esos dos? Básicamente la displasia fibrosa ósea no rompe corteza, el adamantinoma rompe corteza y tiene un componente de tejido blando. En el calvario aquí tenemos un ejemplo de un hemangioma, es una lesión sumamente común en todos los huesos. Aquí vemos la lesión y aquí estamos viendo los vasitos dentro de la lesión en un plano axial. Si lo miran bien, sería igualito que el que van a ver en un cuerpo vertebral, solamente que pasa en el calvario. Y esto se va a ver igual en todos los huesos. El patrón de destrucción de hueso y el margen de la lesión es bien importante que lo escribamos y que lo veamos bien, porque como les dije anteriormente, esto va a ser un reflejo del proceso biológico. El tipo 1 es un tipo geográfico. Geográfico quiere decir que yo puedo coger y decir que esta lesión está en un lugar y puedo hacerle un círculo alrededor a la lesión donde está. Después voy a tener tipo A, tipo B y tipo C. Tipo A sería que está bien definido, con un borde esclerótico completamente alrededor. Bien definido no esclerótico, mal definido. Tipo 2 el apolillado y tipo 3 permeativo. Esa zona de transición es muy importante. Así que aquí tenemos la primera preguntita, saquen sus teléfonos. ¡Ay! ¿Qué pasó? Se fue. ¿Esto es normal? ¿Es normal que se vaya así? Está recuperando la imagen, ¿cierto? Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahora?
Tiene... Bueno, un ejemplo que yo digo de los bordes de esclerótico, no esclerótico, es, imagínense que estamos en un castillo en el siglo X y no había televisión, no había comunicación, así que tú tenías un scout que iba y decía, mira, volvía en su caballo y te decía, el ejército vecino viene a 2 semanas, o perdón, viene a un mes. Pues a lo mejor en ese mes te daba tiempo a hacer una buena trinchera completa alrededor del castillo, incluso podías erigir una pared bien bonita alrededor. Ese es el proceso lento. ¿Okay? Le da tiempo al hueso a responder. Lo único que sabe hacer el hueso es hacer hueso o romper hueso, no sabe hacer más nada. Así que si es un proceso biológico lento, le va a dar el tiempo a hacer una pared esclerótica alrededor. Ahora, si en vez de un mes el ejército enemigo se tardaba solamente 1 semana y media, a lo mejor te daba tiempo a hacer la trinchera, pero no te daba tiempo a erigir una pared. O podías poner algunas paredes, pero siempre tienes que irte por el área más débil. Así que ese sería el margen bien definido, porque sí tienes la trinchera alrededor, pero no es esclerótico. Y si en realidad tienes solamente 3 días, no te dio tiempo a hacer una trinchera. A lo mejor te dio tiempo a limpiar un poco el campo y tienes un margen más ancho. ¿Okay? Ese sería el 1C. Okay. Entonces la pregunta es, ¿por qué es importante describir bien los márgenes de una lesión ósea? 1, el margen es un reflejo de la actividad biológica de la lesión. 2, el margen es un indicador de malignidad. El tipo de margen es arbitrario, pero describirlo nos hace sonar como que sabemos lo que estamos haciendo y le gusta a los médicos que refieren. ¿Alguien dijo eso? Así que la respuesta es la primera, el margen es un reflejo de la actividad biológica de la lesión. Okay. Perdonen los problemas técnicos. No puedo hacer nada aquí, ¿no? Raya. Siguiendo el ejemplo de los castillos, si tuvieses entonces un proceso súper agresivo, tienes soldados entrando por todos lados, vas a tener apolillado, que te están rompiendo diferentes paredes de tu castillo o tu fuerte, a lo mejor tu fuerte estaba hecho en madera, y están entrando por todos lados, está poroso ese sistema. Y si es un ejército abastador, pues entonces te tumban todas las paredes y ahí tenemos el margen completamente agresivo. Okay. El margen es un reflejo de la actividad biológica. Como les dije ahora, 1A sería un margen lento, lento intermedio, intermedio es el 1C, apolillado y permeativo, ya estamos hablando de algo más intermedio, más rápido. Esto va con lo que les dije, este es el margen completamente esclerótico, bien definido, y como se fijan, el diagnóstico diferencial de estos, todos son lesiones no agresivas, que también tienden a ser benignas, quiste de hueso, absceso de Brody, lesiones de cartílago benignas, fibrosantoma, displasia fibrosa. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos el margen geográfico bien definido, pero ya no tenemos esclerosis? Pues ahora cambió un poquito la cosa. Ya casi todo lo que hay en esta lista es algo benigno, pero ya se nos asomaron las cosas malas, el mieloma y las metástasis. Y entonces un margen geográfico mal definido con una zona de transición ancha, ya vemos que todas las cosas que hay aquí son cosas con un nivel de biológico más activo. El encondroma activo es el que usualmente vamos a ver en niños en adolescencia que están en crecimiento, que tienen una alta cantidad de células de crecimiento, de hormonas de crecimiento. Qué raro, ok, seguimos ya. Tumores de células gigantes, condrosarcomas, ya sarcomas pleomórficos no diferenciados, osteosarcomas y nuevamente metástasis y mielomas.
Ok. Pido disculpas otra vez. En el apolillado y permeativo, pues obviamente las cosas que vamos a ver son cosas bien agresivas. Ahí vamos a ver histocistosis de células de Langerhans, que aunque es una lesión benigna, es muy agresiva. Las osteomielitis bacteriales agudas, los desórdenes metabólicos como el hiperparatiroidismo, tumores de células redondas pequeñas como Ewings, linfoma, leucemia, los sarcomas y el mieloma múltiple. Otra cosa que quiero que se recuerden, si el margen cambia, aumenta en la actividad biológica. Y siempre nos vamos a ir por el peor margen. Si tú tienes una lesión que tiene un borde esclerótico a 90% y 10% no es esclerótico, se va con el no esclerótico, el diferencial, no se va con el bueno, se va siempre con el peor. La formación de matriz, pues tenemos varios tipos de matriz mineralizada y no mineralizada. Cuando hablamos de la mineralizada vamos a hablar mayormente de matriz tipo condroide o osteoide. También podemos hablar del ground glass o lo que llaman cristal, nunca puedo decir esa palabra. Yo siempre digo, suena a caramelizado, pero no es caramelizado. Pero el ground glass siempre lo vamos a ver con fibrous dysplasia o displasia fibrosa. ¿Sí? El no mineralizado puede ser fluido, tejido blando o grasa. Las lesiones solitarias óseas con esclerosis prominente, siempre que veamos mineralización dentro de la lesión, ocurre por la lesión. ¿Okay? Eso es algo que formó la lesión. ¿Por qué? Porque las lesiones, los tumores, van a ser siempre una célula, bueno, tumores malignos, van a ser una célula que crece desordenadamente porque perdió su habilidad de apoptosis, ¿verdad? Así que, si se recuerdan en el pulmón, que es un tejido que no tiene resistencia, la gran mayoría de las metástasis van a ser una perfecta esfera. ¿Okay? En los huesos no tanto porque tenemos más resistencia, pero es porque todo crece en una forma esférica. Eso quiere decir que ningún tumor que se da a respetar deja material propio de lo que había en el medio, porque está desplazándolo todo hacia afuera. Así que si vemos una lesión en el hueso, un tumor, y adentro hay mineralización, esa mineralización es creada por ese tumor. ¿Okay? Solamente las radiografías van a ser adecuadas para poder identificar esta mineralización, pero la tomografía computada es mucho mejor porque si son más sutiles o hay una anatomía compleja. Cuando estamos viendo material condroide, pues vamos a ver anillos, arcos o un panal de abeja, dependiendo de cómo estamos viendo ese área de calcificación. ¿Por qué? Porque si se acuerdan de su clase de histología en primer año de escuela de medicina, el cartílago empieza a calcificar en los bordes. Así que si yo estoy viendo el área calcificada desde arriba, va a aparecer un anillo. Si lo veo de lado, parece un arco. Y si tengo muchos alrededor, pues va a aparecer un panel de abeja. Lo bueno es que los anatomistas o la gente que inventa estos nombres no tienden a ser muy complicados y lo que son bastante descriptivos. Si es un tumor de cartílago dentro de un hueso, pues va a ser encondroma. Si es un tumor de hueso que está de cartílago que está creciendo, que tiene muchos blastos, va a ser condroblastoma. Si tiene un componente mixoide y fibroide, va a ser condromixoid fibroma. Así que, ante la duda, descríbalo y si lo puede describir, lo puede nombrar, casi siempre. Aquí tenemos la segunda pregunta. ¿Qué tipo de matriz se va a ver en esta lesión? Este es un dedo de la mano, no me acuerdo si era, creo que era el tercer dedo de la mano. Vemos una lesión lítica y no sé cómo está proyectando aquí, pero por lo menos de mi ángulo se ve bastante bien. Vemos estas calcificaciones sutiles. ¿Dónde está el mouse? Aquí. Un puntito aquí, unas calcificaciones bien sutiles. Así que esto es osteoide. ¿Es una mineralización fibrosa, es cartilaginosa o es grasa? Y correcto, la respuesta es cartilaginosa. Es bien sutil, es bien leve. El osteoide va a ser tan denso como la corteza del hueso que está alrededor. Este cable tiene que estar suelto porque a mí me va a dar epilepsia mirando este monitor. Yo voy a mirar el de acá. Este no funciona tampoco. Seguimos. Osteoide. El osteoide va a ser como marfil, va a ser denso, muy denso.
y va a ser tan denso como la corteza del hueso. Así que siempre trate de usar esa corteza como referencia. Y volvemos, como ellos no son personas muy creativas, todo va a tener algún tipo de raíz de osto. En ostosis, si es un pedazo de hueso dentro de la médula, osteoma, osteomas, osteoides. Ok. Pues no hay problema, gracias. También vamos a ver en algunas situaciones que vamos a tener una esclerosis reactiva, como vemos en las infecciones, o en algunos tumores que han sido tratados. Aquí vemos un osteoide-osteoma, que tenemos este nido pequeño y toda esta reacción de hueso alrededor, esclerótica. Cuando tenemos una formación de matriz no mineralizada, aquí la resonancia toma precedente. Aquí es mucho mejor la resonancia para determinar qué tipo de matriz no mineralizada estamos bregando. Si este es fluido, si es fluido simple o si es un fluido complejo. En los fluidos simples, pues, vamos a ver los quistes, los gangliones intraóseos, quistes subcondrales, abscesos de Brody. Cuando vemos niveles de fluido, ya estamos hablando de hemorragia, cosa que vemos comúnmente con los tumores de células gigantes, los quistes aneurismáticos de hueso y los quistes aneurismáticos de huesos secundarios, que son muy comunes en las cosas como los condroblastomas, osteoblastomas y los ostosarcomas telangiectáticos. Aquí vemos una niña de 13 años que tuvo una lesión en el hueso del húmero distal, expansiva, lítica, no tenemos unos márgenes estrechos. Le hicimos una resonancia, vemos un montón de niveles de fluido. Y dice, los niveles señalados en la lesión representan 1. Hemorragia. 2. Sedimentación de contraste. 3. Tejido tumoral. 4. Son rayas que hago yo en Photoshop para hacerles una broma a los cirujanos. Y como les dije, esto representa hemorragia. Otro tipo de formación de matriz que podemos encontrar es grasa. Cada vez que yo veo grasa, yo brinco en alegría porque hay básicamente dos diferenciales. Casi siempre van a ser dos tipos de diferenciales. O la persona tiene un lipoma intraóseo, o el 75% de las veces que ocurre en el fémur va a ser un tumor mixofibroso liposclerosante. Cuando es tejido blando, ahí se nos tranca el bolo, porque ya no es tan específico y se puede ver básicamente con la mayoría de las cosas malas, linfomas, tumores, sarcomas o las osteomielitis. Esto es un caso clásico en que vemos una lesión lítica en el hueso con márgenes bien definidos. No son escleróticos, pero sí la densidad de ese área es similar a la del área del tejido subcutáneo, y esto es un lipoma intraóseo del calcáneo, algo que vemos desde primer año de escuela de residencia. La reacción periosteal no agresiva puede tener 4 tipos de variantes comunes: la sólida, el pie de amigo, expansión o septación. Miren esta imagen, porque cuando vean la de agresiva, es básicamente muy parecida a esta, pero un poco más separada, especialmente el pie de amigo, que es este que vemos acá arriba, que se va a parecer mucho al triángulo de Codman, excepto que no está relleno. ¿Por qué? Pues volvemos otra vez al ejemplo del castillo. Si yo tengo un proceso que me levanta el periósteo, pero es lento, ¿qué hace el hueso? Lo único que sabe hacer hueso, empieza a rellenarlo, y lo rellena. Pero si me levanta el periósteo, y antes de que me dé tiempo a rellenarlo, lo levanta otra vez, y antes que me lo vuelva a levantar, entonces ahora voy a tener ya sea onion skin o triángulo de Codman, porque no me deja que ese periósteo nunca se rellene. Y eso me da un indicativo de cómo es ese proceso biológico. Este es el casito de ahorita, el del osteosteoma, que vemos una reacción sólida de ese hueso. ¿Okay? Ese ha sido un proceso que lleva mucho tiempo y le da tiempo a levantar el periósteo y rellenarlo de hueso otra vez. Como se fijaron aquí, este es parecido al pie de amigo, pero no está relleno. Este levantó el periósteo y se volvió a levantar, y antes de que lo vuelva a rellenar, lo levanto y sigue levantando y rellenándolo, sin rellenarlo. Y estas son las cosas que vamos a ver en una reacción periostal más agresiva. Y aquí tenemos un ejemplo de un osteosarcoma,
donde tenemos este sunburst appearance o rayos de sol sumamente agresivo. Este tumor crece bastante rápido y no le da tiempo a una mineralización completa. Cuando tenemos lesiones poliostóticas, líticas, benignas, tenemos un diferencial también, la histiocytosis de células de Langerhans, que le encantan presentarse en 1000 formas diferentes. Las encondromatosis se pueden ver como lesiones líticas, las exostosis múltiples, hereditarias, osteomielitis, enfermedad de Payet, etc. Aquí vemos una lesión, una persona que tiene múltiples osteocondromas, las malignas, las metástasis, mieloma y las lesiones angiomatosas. Las poliostóticas escleróticas, vamos a ver las metástasis de próstata, mamas, carcinoides, gastrointestinal mucinoso, cáncer de células transicionales, linfoma, múltiples fracturas, la osteonecrosis, la enfermedad de Payet, el síndrome de Poems, de mastocitosis y mieloma, la osteopoiquilosis y sarcoidosis. Y aquí viene otra pregunta. Este paciente tiene múltiples lesiones escleróticas. Se fijan, no hay reacciones periosteales, son en forma puntiagudas, poquito espiculadas. ¿Cuál es el diagnóstico que prefieres? Metástasis de pulmón, osteopoiquilosis, enfermedad de Payet, o mi residente se entretuvo con un marcador Sharpie. Y dijimos que las metástasis de pulmón usualmente tienden a ser líticas porque es un proceso biológico bien agresivo. La enfermedad de Payet se conoce más porque tiene trabeculaciones bien marcadas. La osteopoiquilosis en múltiples islotes óseos, que eso es lo que vemos aquí. Y no, mi residente no se entretuvo con un Sharpie. Okay. Entonces, la extensión de la lesión en neoplasmas óseos. Esto es importante, sumamente vital para el estadio. Cuando es la extensión intramedular de los tejidos blandos, resonancia magnética va a ser la campeona aquí, por encima de tomografía y de radiografías. El tipo de compromiso cortical y la localización, la resonancia y la tomografía es bastante, según la literatura es similar, pero en mi opinión, para el compromiso cortical a veces podemos ver un poquito mejor en tomografía, ya que tiene un mejor resolución espacial, aunque con los resonadores de 3 Tesla esa resolución espacial es bastante similar ahora. El compromiso neurovascular, la resonancia magnética sumamente es superior a las demás porque podemos ver el tejido graso alrededor del nervio. Y el compromiso articular, la resonancia magnética, una vez más, es superior a la tomografía. Aquí vemos una lesión ósea intramedular y lo que estamos viendo es la extensión. ¿Okay? Cuando hacemos estas descripciones, es bien importante dar referencias de medidas en algo que el ortopeda pueda ver en sala. Recuerden que el ortopeda no tiene un resonador en sala, tiene una máquina de fluoroscopía. Así que en fluoroscopía puede ser que la lesión solamente se vea lítica hasta aquí. Y esto a lo mejor no se ve igual de lítica en la fluoroscopía. Yo por eso le tiro una medida desde el borde epifisiario hasta donde extienda la lesión, cosa de que ellos sepan hasta dónde tienen que llegar siempre para coger toda la lesión. La extensión intramedular de los tejidos blandos de tumores, la resonancia, como les dije, es superior, tiene mejor resolución de contraste, las metástasis regionales nos ayuda a verlas y puede ser muy útil para dirigir la biopsia. Siempre que les pidan hacer una biopsia de un tumor de hueso o de tejido blando, tienen que siempre consultarlo con el ortopeda. Preferiblemente el ortopeda que va a hacer la cirugía. ¿Okay? Y debería, lo más que se pueda, siempre hacerse en la institución donde se va a hacer la operación final. ¿Okay? Siempre traten de darle un marcador anatómico. La razón por la que es bien importante consultar con el ortopeda es porque no quieres entrar por un lugar que van a usar como un flap para reconstruir, porque eso puede ser lo que cause que esa persona no pueda tener un limb sparing procedure.
Eso puede ser la diferencia entre que una amputación debajo de la rodilla o encima de la rodilla. Y ustedes no quieren esa carga en sus manos. Así que casi siempre han habido casos, pero en momentos que en la imagen se ve que el acceso es bien fácil en una dirección y el ortopeda me dice, no, tienes que irte por la ruta larga, porque por ahí es que ese es el flap que yo voy a usar. Y por eso es que siempre hay que consultarlo. El compromiso cortical, como les dije, la tomografía computada tiene mejor resolución espacial, esto es repetido. El compromiso neurovascular, esta es la otra cosa bien importante que quiero que se lleven de aquí. El plano en eje corto usualmente es el mejor en una secuencia T1 sin saturación de grasa, sin saturación de grasa. ¿Por qué? Porque tú quieres ver esa grasa perineural alrededor del nervio. Tú quieres verla siempre intacta. Si tú pierdes ese plano graso, no puedes excluir que hay envolvimiento del nervio. Si la masa envuelve los vasos, el compromiso es definitivo. ¿Okay? Los vasos y los nervios son importantes, pero el nervio es lo más importante de todo. Porque el vaso, tú puedes sacrificar el vaso y hacer un bypass, pero no puedes hacer un bypass de nervio. Si el nervio se pierde la extremidad. Porque de nada te sirve tener un brazo que no funciona. ¿Okay? Y aquí vemos un ejemplo. Esto es un plano axial T1, donde esto voy a enseñar. Esto es un hemangioma, que es una lesión benigna, pero es un bonito ejemplo de este es el nervio mediano. Y vemos ese plano de grasa alrededor en la secuencia T1. ¿Okay? Y esta es la lesión, este es el hemangioma, que es una lesión benigna en el músculo del brachialis. El compromiso articular dramáticamente cambia el manejo quirúrgico también por si podemos o no salvar la extremidad. Resonancia magnética, una vez más, es superior a la tomografía. Los planos coronales y sagitales son usualmente los mejores planos para evaluar esto. Y recuerde que siempre hay 3 rutas de irrigación-articulación. Se puede mover el tumor a través del hueso o el cartílago, que es una transarticular. Se puede ir alrededor del margen articular, que es la transmisión periarticular, o a través de los ligamentos o tendones o hematógenos. En la rodilla, a los tumores, los osteosarcomas les encanta irse a través del ligamento cruzado y va de fémur a tibia o de tibia a fémur. ¿Qué estamos buscando en estas? Quieres buscar si hay o no hay un derrame articular. Si hay un derrame articular, puede o no puede que haya tumor. Pero lo bueno es que si no hay derrame articular, no hay envolvimiento de la articulación. ¿Okay? Eso no puede pasar, porque cada vez que hay una irritación de la articulación, el cuerpo va a responder causando proliferación del líquido sinovial y así que va a haber un derrame. Y aquí vemos una lesión que es benigna, esto es un tumor de células gigantes en el fémur distal, pero que rompió corteza. Al romper corteza irritó la articulación y entonces hay un derrame. El uso de gadolinio cuando usamos resonancia magnética no nos va a ayudar a ver la lesión. La lesión la vamos a ver muy bien con secuencias de T1 y STEER, ya, si queremos verla. Pero, ¿por qué nos ayuda el uso de contraste? Eso sí nos va a ayudar a ver dónde está el tumor viable, específicamente si vamos a hacer una biopsia. Muchas veces va a haber tejido necrótico, tú no quieres biopsiar el tejido necrótico, tú quieres biopsiar el tejido con células vivas. Eso es lo que va a ayudar al diagnóstico del patólogo. Así que ahí sí nos ayuda mucho el uso de contraste para ver dónde está ese tumor vivo o viable. Y nos ayuda a diferenciar los quistes de las hemorragias. Cuando estamos en pacientes postoperatorios también nos ayuda a ver si hay recurrencia. Podemos o no hacer subtracción dinámica. Cuando vemos realce temprano, casi siempre se debe a recurrencia de tumor y el realce tardío se cambia más a cambios postoperatorios. Una forma que me ayuda a mí recordármelo es cuando tenemos recurrencia, recuerda que los tumores, una de las cosas que hacen es que hacen proliferación de vasos. ¿Okay? Así que si yo soy un tumor que estoy creciendo, voy a tener más reclutamiento de vasos, por ende va a haber más flujo de sangre temprano. Mientras que en los postoperatorios ese flujo no es tan rápido y por eso es un realce más tarde. En conclusiones, la evaluación de tumores óseos y su diagnóstico diferencial sigue siendo el dominio de radiografías. ¿Okay? Los radiólogos somos efectivos porque la apariencia de la lesión refleja la actividad biológica. Las lesiones agresivas requieren seguimiento, pero también es importante recordarnos siempre las lesiones no agresivas, los que llaman comúnmente los don't touch lesions. Y eso en cualquier libro básico de radiología lo vamos a encontrar, siempre hay un capítulo
El, el doctor Helms tiene un capítulo muy bueno sobre estas lesiones. Probablemente una de las pocas áreas en radiología, o la otra siendo mucho pulmón, donde lo que decimos puede cambiar el diagnóstico patológico. Casi siempre que yo tengo biopsias de hueso, los patólogos me llaman para revisar en las imágenes porque puede o no tirar una cosa a la otra. La resonancia magnética y la tomografía son vitales para el estadio de las lesiones, nos ayudan a determinar la extensión, el compromiso neurovascular y articular, ocasionalmente nos ayuda con dar un diagnóstico preciso o definitivo, guía las biopsias y nos ayuda a dar un marcador anatómico al ortopedista y el estadio determina el manejo de ortopedia oncológica. Ahora tenemos creo que 2 preguntas más. ¿Cuál es el hallazgo señalado en la imagen y por qué es importante? Y estoy refiriéndome a lo que señala la flecha. 1. La zona de transición estrecha, que va con una actividad biológica lenta. Una zona de transición ancha, que va con una actividad biológica rápida. Una zona de transición estrecha, que va con una actividad biológica lenta. O una zona de transición ancha, que va con una actividad biológica rápida. En realidad se supone que esa dijera lenta. Así que van a haber 2 preguntas iguales. Y esto estamos viendo una lesión lítica con una zona de transición ancha. ¿Por qué es ancha? Porque yo no puedo trazar esto con un lápiz. Como no lo puedo trazar con un lápiz, es ancha. Y es ancha porque los soldados llegaron demasiado rápido, no me dio tiempo a hacer una trinchera muy bien hecha, así que 7 y 2, estamos bien. La 2 y la 4 están correctas porque había un error ortográfico mío. Entonces, el último caso es un joven varón de 22 años. Esto fue un casito que tuve hace 2 semanas. Me llega con esta radiografía. Vemos esta lesión, joven de 22 años, dolor en la cadera y que se le mejora el dolor con antiinflamatorios no esteroidales. Muchacho se leyó el libro. Y le dolía más también por la noche. Le hacemos una tomografía y encontramos no se lo juro, el niño se leyó el libro. Y tenía esta lesión lítica con un nido esclerótico en el medio. Reacción esclerótica alrededor. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Esto es una osteomielitis con absceso de Brody. Esto es un quiste subcondral. Esto es un osteoma osteoide. O esto es un osteoblastoma. Y como les dije que este muchacho se leyó el libro, no estamos hablando de un quiste subcondral, no estamos hablando de un osteoblastoma, ni de un osteomielitis con absceso de Brody. Esto es un osteoma osteoide clásico. Una de las cosas que se les puede preguntar a los residentes, por lo menos en el board de nosotros en Estados Unidos, es tratamiento. ¿Qué tratamiento se hace con estos? Ablación por radiofrecuencia. Es usualmente lo que se hace con estos muchachos. Antes se operaban, pero con tomografía computada puedes tener un acceso directo a la lesión y quemarla con radiofrecuencia. Y yo creo que esa era el último diapositiva, pero... no, quedaba una. Entonces, por último, tenemos esta lesión muy fea, agresiva. No agresiva, dice, ¿cuál es el hallazgo en esta lesión que favorece a un tumor benigno? 1, que mide más de 3 centímetros. 2, que está en la tibia proximal. 3, que tiene continuidad con la médula y corteza del hueso. O 4, que tiene forma de gancho. Pues, en este caso es que tiene continuidad con la médula y corteza del hueso. Esto es un osteocondroma crónico, grande. Esta persona ya pasó pubertad, está todo calcificado en los bordes. Si le hiciéramos una resonancia y tuviese 14 años, veríamos una capa de cartílago bien ancha. ¿Preguntas, dudas? Ese es mi email. Cualquier duda o pregunta me pueden escribir. Gracias.